la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, Dios. Grítalo que Cristo vive hoy, vive hoy. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, llamaste de igual. Siempre me cambió. Cuando esté en ese lugar, libre al fin de cara frente a ti, tuyo soy y mío eres, Jesús. Gozo y paz ahí habrá, el dolor por fin terminará, a celebrar que Cristo vive hoy, vive hoy. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Siempre me cambió. Oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera que me salvaste. Oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre. Jesús, oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera que me salvaste. Oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre. Jesús, oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Por siempre me cambió. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí.
de Cristo, el nombre de Cristo. Por siempre te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, te anhela todo mi ser. Oh Dios, tú eres mi Dios y por siempre te buscaré.
El Señor les bendiga, amados hermanos, hermanas. Es para mí de nuevo un gozo estar con ustedes, pidiéndole al Señor que sean fortalecidos en su fe, que su fe crezca, así como crece el granito de mostaza, que es el de los más pequeñitos, pero luego crece y es el más grande entre todos los hortalizas y entre toda la huerta, ¿no? El árbol más frondoso. Su fe tiene que crecer. Yo les quiero hablar en esta ocasión de las columnas del Evangelio. Por columnas quiero referirme a los fundamentos del Evangelio, como los establece en Hebreos capítulo 6. Esas verdades fundamentales que sostienen el reino de Dios. La primera de ellas es que todos somos pecadores, todos hemos pecado. La palabra de Dios lo establece categóricamente. Dios dice que todos, sin falta hemos pecado. La palabra de Dios nos lo dice de la siguiente manera. En Romanos 3:10 hasta el verso 12 dice, como está escrito, se refiere a los salmos, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Esta es una verdad fundamental en el Evangelio. Todos, sin excepción, hemos pecado. Luego leemos nosotros Romanos 3:23, la consecuencia de que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es una consecuencia de que todos hemos pecado, el que todos estemos destituidos, que no tengamos acceso a la presencia de Dios, que estamos bajo condenación. Luego, nosotros vemos en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Solamente estoy tomando la primera sentencia. La segunda sentencia es una promesa que luego mencionaremos. La paga del pecado es muerte. Estamos viendo como verdad fundamental del Evangelio que todos hemos pecado. Todos, sin excepción. Y que todos los que han pecado o los que hemos pecado somos dignos de muerte. La paga del pecado es muerte. Aleluya. Además, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Nosotros tenemos que, como segunda verdad o columna fundamental en el Evangelio, es que Cristo murió por todos los pecadores. El Evangelio no puede sostenerse solamente en la verdad o en el hecho de que todos hemos pecado. Además, se sostiene en el hecho de que por todos nosotros ha muerto el Señor Jesucristo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio es la buena noticia de que Cristo murió por nosotros. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo murió por ti y murió por mí. Yo no puedo por mí mismo eludir la condenación del pecado.
pero Cristo pagó por mí. Él vino a morir en la cruz por ti y por mí. Aleluya. Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es una palabra que yo la he recibido en mi corazón y que tú puedes recibirla en tu corazón. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aleluya. Cristo vino a morir por mí, así como por cada uno de todos los que han pecado, que son pecadores. Él fue acusado de reunirse con publicanos, o sea, con los cobradores de impuestos, que eran unos estafadores, con prostitutas, y él les dijo a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes: el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido, y él vino a los necesitados. Los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos necesitan médico. Aleluya. No hay peor enfermedad que pensar que no tenemos nada, que somos justos y rectos, que no podemos ser pecadores. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20, Jesucristo vino a morir por nosotros, vino a hacer la paz en la cruz, esa paz que nos alejaba de Dios. Él vino a restablecerla cuando derramó su sangre ahí en la cruz del Calvario. Cristo murió por ti y por mí. Mateo 20:28, pero también esta escritura se cita igual en Marcos 10:45. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Pero vea esta última parte: y para dar su vida en rescate por muchos. Todos hemos pecado, la primera verdad fundamental del Evangelio, la primera columna que sostiene el Evangelio. Todos hemos pecado, pero la segunda dice: Cristo vino a salvar lo que se había perdido, dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Para muchos, la palabra de la cruz significa algo retrógrada, es un instrumento realmente de vergüenza, de muerte. Pero por lo que hizo Jesucristo en la cruz para nosotros, lo que es locura para las gentes que dicen: ¿cómo es posible que solamente con que yo acepte y que diga la palabra que quiero ser salvo? No es que solamente digas la palabra, es que tengas el arrepentimiento en tu corazón por esos pecados de los que estamos hablando al principio. Todos hemos pecado, pero arrepentirnos de esos pecados, mirar hacia la cruz de Jesucristo y pedir la salvación de Jesús, eso es lo que nos hace salvos. A algunos les parece locura, prefieren hacer largas peregrinaciones, prefieren hacer sacrificios corporales muy grandes, y dicen: ¿cómo es posible que sin sacrificios corporales grandes,
sin hacer grandes peregrinaciones, sin hacer una manifestación pública hacia un ídolo, no sé. ¿Cómo es posible que pueda haber salvación fuera de eso? Y quieren hacer grandes cosas. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. La sencillez del Evangelio es que si tú simple y sencillamente te arrepientes de tus pecados y los confiesas, alcanzarás la salvación. Aleluya. Llegarás a ser salvo. La tercera columna que sostiene el Evangelio es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la instrucción de los salvos en el reino de Dios. Aquellos que nos hemos arrepentido, que hemos confesado que Jesucristo es nuestro Salvador, que hemos aceptado el sacrificio que Él hizo en la cruz, tenemos en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, tenemos nosotros la instrucción para vivir en el reino. La palabra de Dios, la Biblia, es la instrucción fiel de los salvos. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es inspirada por Dios. Esta es la palabra de Dios, útil para enseñar, para que sepas lo que tenemos que hacer como ciudadanos del reino de Dios, para redarguir, aleluya, para hacer que nuestra conciencia funcione correctamente, para corregir esas ideas del pasado, tienen que cambiar, para instruir en justicia, enseñarnos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, instruirnos en sus mandamientos. Aleluya. La palabra de Dios viene a hacernos libres. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras. Escudriñad nos da la idea de que nosotros tomamos una lupa y empezamos a leer con suma atención qué es lo que Dios quiere decirnos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo podemos conocer a nuestro Salvador? ¿Cómo podemos conocer realmente a Jesús? Por su palabra, por su palabra. Nos instruye. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, la palabra de Dios, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra de Dios se ha escrito ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Aleluya. Además, Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es un faro que nos muestra la dirección correcta. Es una lámpara que ilumina nuestro camino. 4. El Espíritu Santo guía a los redimidos. Yo no hablaría del Espíritu Santo como una doctrina. El Espíritu Santo no es una doctrina.
El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Es ese Espíritu que está alrededor de nosotros, que está presto, que el Señor ha enviado para guiarnos, para estar con nosotros. La promesa del Señor Jesucristo, antes de partir, dice: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dijo: yo no los voy a dejar solos, voy a mandar otro consolador. El Espíritu Santo es el guía de los redimidos. Juan 14:26 nos dice: más el consolador. Aquí el Espíritu Santo tiene un título, es el consolador. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Vea lo que estamos leyendo en este momento. La actividad que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, dice: Él les va a enseñar todas las cosas. No sobre aspectos doctrinales, más que aspectos doctrinales. Nos va a enseñar la práctica y la teoría de vivir en el reino de Dios. Dice: todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La función del Espíritu Santo en el presente es enseñarnos y es estarnos recordando una y otra vez las palabras del Señor Jesús. Aleluya. Tenemos aquí la palabra, el consolador. La palabra griega es parakletos. Para es alguien que está al lado. Para es lo que significa este prefijo griego, al lado. Kletos, parakletos, es el consolador. Es una palabra griega que se traduce por un intercesor. Alguien que está a tu lado para interceder en tu favor. Es el verdadero intercesor. No son nuestros intercesores los santos. No son intercesores las personas que se han levantado a sí mismos como intercesores, que dicen: no, yo soy el intercesor. El Espíritu Santo es nuestro intercesor. Es el Parakletos, es el consolador que ha enviado el Señor Jesucristo para estar con nosotros en su lugar. Un intercesor es un consolador. Aleluya. Es alguien que te conforta, es un confortador, es alguien que te consuela, que está a tu lado dándote aliento, dándote ánimo, fortaleciéndote. En las horas difíciles Él está contigo en todo momento. Aleluya. Es un abogado, es alguien que está a tu lado. Dice la Escritura en Primera de Juan: si alguno ha pecado, tenemos abogado para con el Señor, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo dice: yo le voy a mandar ahora un abogado, o sea, un paracletos, alguien que va a estar defendiéndote. Él nos defiende. Aleluya. El Espíritu Santo hace más que eso. Es el sello. Efesios 1:13 dice: gracias también a lo que Cristo hizo. Ustedes, los que escucharon la proclamación de las buenas noticias de salvación y confiaron en Cristo, fueron sellados por el Espíritu Santo que nos había sido prometido. Él es el sello, son las arras. Aleluya. Es la marca que nos identifica plenamente como garantizados completamente hacia el Señor. Sellados por el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te selle. Aleluya.
Efesios 1:14 dice: la presencia del Espíritu Santo en nosotros, estoy leyendo de la Biblia al día en este momento, es la garantía divina de que nos dará lo prometido. Esa garantía que nos viene del Espíritu Santo, y su sello en nosotros significa que Dios ya nos ha comprado y garantiza que nos llevará hasta Él. En la Biblia al día aparece 2 veces la palabra garantizar. Es la garantía divina. Termina: este es un motivo más para alabar a nuestro glorioso Dios. ¿Qué podemos decir, hermano? Espíritu Santo es el sello, es la garantía de que nos va a llevar hacia Él, con Él, que nos va a dar todas las cosas que ha prometido. Son los dones. Hebreos 2:4 dice: además, Dios ha confirmado la veracidad de dicho mensaje por medio de señales, prodigios y diversos milagros, y por medio de los dones extraordinarios del Espíritu Santo concedidos según su voluntad a los que creen. ¿Por quién se hacen los milagros? ¿Por quién se hacen las señales? Aleluya. ¿Por quién viene la profecía, la revelación? Por el Espíritu Santo. Aleluya. Esa es la columna de la iglesia que sostiene el Evangelio. El Espíritu Santo es el que hace todas las cosas en la iglesia. Aleluya. 5. Vamos más allá. 5ª columna. La iglesia, asamblea de los hijos de Dios. Es una gran revelación, verdad, que debemos de entender, que Dios nos ha dado la iglesia, esa asamblea, esos llamados a salir del mundo, a formar esta asamblea que somos los hijos de Dios y que llamamos iglesia. La iglesia, asamblea de los hijos de Dios. En Hechos 2:46, el 47 nos dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas. Quiero aclarar que en este tiempo, en el tiempo de los primeros cristianos, no eran muy bien vistos en el templo. Ellos tenían una vida espiritual profunda en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, a esta asamblea de los hijos de Dios, los que habían de ser salvos. Todos aquellos que iban reconociendo que Jesucristo, hablemos de la primera verdad que hemos estado mencionando, de la primera columna, todos aquellos que llegaban al convencimiento de que eran pecadores y la segunda verdad se hacía una realidad en sus vidas, aceptando el sacrificio de Jesucristo, que conocían al Señor Jesucristo. Entonces, cuando aceptaban a Jesús, sentían la necesidad de conocer más del Señor y empezaron a hacer reuniones, asambleas, buscaron a sus hermanos de fe y constituyeron la primera iglesia. Se constituyó la primera iglesia, la iglesia, asamblea de los hijos de Dios. Primera de Corintios 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Aleluya.
aquellos que no llegan a este nivel de conocimiento del reino de Dios y piensan que serán cristianos solitarios, están equivocados. No hay solitarios en el reino de Dios. Salmos dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y esa familia es la familia del reino de Dios, es la iglesia. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En Hechos capítulo 15, nos narra el primer concilio de Jerusalén, y hubo una palabra de revelación a ellos. Dice: esto es lo que está sucediendo. Voy a estar restaurando el tabernáculo de David que está caído. ¿Qué es el tabernáculo de David que está caído? Es la constitución de la iglesia, la que hacemos tú y yo. Aleluya. Romanos 9, 25 al 26. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Aleluya. Dios nos ha llamado a estar en familia, nos ha llamado a formar parte de una iglesia, de su iglesia. No hablamos en este momento de que conocemos lo que es la iglesia. La palabra de Dios nos habla de la iglesia universal, donde formamos parte de todos los creyentes de todos los tiempos, de todas las edades, de todas las naciones, edades presentes y futuras. Aleluya. Y de la iglesia local, la iglesia que está en una localidad. Aleluya. Hebreos 3, 5 al 6. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que iba a decir. El verso 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, vea lo que dice: la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aleluya. La cual casa somos nosotros. Lo que estamos leyendo nos da apertura a apropiarnos de verdades que se encuentran en el Antiguo Testamento, como lo son las verdades reveladas en el tabernáculo de Moisés, en el de David o en el templo de Salomón. Aleluya. 6. Vamos con la verdad 6. El reino de Dios crece por los hijos del reino. Aleluya. Crece por los hijos del reino. Mateo 13, 37 a 38. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Y escuche con mucha atención: la buena semilla son los hijos del reino, tú y yo. Y las cizañas son los hijos del malo. El reino, el evangelio crece porque tú y yo lo hacemos crecer. El reino de Dios crece por los hijos del reino. Hechos 2:46 al 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y vea esta última parte: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es un proceso natural
tiene que surgir en nosotros de manera natural, que si nosotros hemos nacido de nuevo, que amamos a Dios, seremos como Felipe, que dice: vengan, les voy a mostrar lo que ha pasado conmigo, ¿sí? Como Natanael: vengan conmigo, yo los quiero llevar a que conozcan al Señor. El crecimiento es algo natural. Aleluya. Mateo 28, versos 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la sexta columna o verdad que sostiene el Evangelio es que este Evangelio crece en virtud de que tú y yo y todos los que son salvos por la gracia de Jesús lo hacen crecer. Aleluya. Dice la parábola que enseñó el Señor Jesucristo. Dice: el reino de Dios es como la levadura que escondió una mujer en una masa, y ésta empezó a crecer y a crecer y a crecer. En el sentido positivo de la levadura, tú y yo somos levadura que tenemos que leudar nuestra ciudad, hacer crecer el Evangelio, el reino de Dios. Aleluya. Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya mencionamos como quinta columna el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el crecimiento de la iglesia. Los hijos de Dios hacen crecer el reino de Dios. Isaías 49 dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Nosotros somos los proclamadores, los hijos del reino. Somos los anunciadores del reino de Dios. Aleluya. Vamos a ver el último soporte, la última columna del reino. El Señor Jesucristo viene de nuevo. Aleluya. Muchos han olvidado esta gran proclamación que tuvieron los primeros creyentes y no saben que en ella radica gran parte del éxito de la iglesia. El Señor Jesucristo viene de nuevo. Hebreos 1:11 dice: los cuales también le dijeron, Hechos 1:11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hay escrituras suficientes para hacer esta afirmación. Primera de Tesalonicenses 4:16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor Jesucristo viene de nuevo. Aleluya. Segunda de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Alguno dirá, bueno, ¿por qué tarda el Señor? ¿Por qué no viene el Señor? Y tenemos aquí la respuesta. El Señor es paciente para con todos. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Primera de Corintios 16, 22. Era el saludo que se daba a los primeros cristianos del primer siglo. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y el saludo era: el Señor viene. O sea, Maranata. Maranata, el Señor viene. Aleluya. Si nosotros nos olvidamos de esta gran columna, de este gran soporte del Evangelio, vamos a ser necios y desleales, irreverentes, confiados, como aquellas doncellas que no tomaron aceite en sus lámparas para esperar al novio. Maranata, hermanos, el Señor les bendiga. Recuerda, las columnas del Evangelio son, en primer lugar, 1, todos hemos pecado, sin excepción. 2, Cristo murió por todos los pecadores. 3, la palabra de Dios es la instrucción de los salvos. 4, el Espíritu Santo guía a los salvos. 5, la iglesia, asamblea de los hijos de Dios, no dejando de reunirse, dice, como algunos tienen por costumbre. 6, el reino de Dios crece por los hijos del reino, que tú y yo somos responsables del crecimiento del Evangelio. Y 7, el Señor Jesucristo viene de nuevo. Maranata. El Señor les bendiga, hermanos. El Señor les bendiga, hermanas. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que le escogió para sí, en él confiará. Nuestra alma espera solamente en Jehová, nuestra ayuda y escudo es Él, en Él se alegrará nuestro corazón. Alegraos
hermosa la alabanza solo a Él. Cantaremos, somos su heredad.